¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe, sí la escuchamos. ¿La presentación sí la están viendo? Sí, sí, profe. Sí, Ok, sí, profe. perfecto. Entonces, este director general o este presidente tiene que reportar periódicamente a los directivos de la empresa, o sea, al consejo directivo, ¿no? ¿Cada cuánto? Eso ya depende de las políticas internas, cada cuánto se reúnen. Lo mínimo es una vez al año, ¿sí? Donde se presentan toda la información financiera para determinar cuántas son las ganancias de la empresa y se decide en qué se reinvierte, o bueno, un poco antes, un mínimo dos veces. Una para en septiembre más o menos, o en octubre, para aprobar presupuesto, para aprobar toda la planificación del siguiente año, ¿sí? Ahí se aprueban todos los presupuestos, los planes y demás. Y una más en abril más o menos, ¿sí? Marzo, no, perdón, en marzo sería la otra mínimo, la segunda, la mínimo que debería haber la segunda, que es cuando se presenta toda la información financiera y se determina cuánto ha sido las ganancias que se tiene o cuánto es la utilidad que ha generado la empresa en el año anterior, ¿no? Tomarán en cuenta que al SRI se le puede presentar toda la información financiera hasta el 31 de marzo. Todos, personas naturales o jurídicas, tienen hasta el 31 de marzo del año siguiente para presentar toda la información financiera y en base a eso es lo que se paga impuestos, impuesto a la renta, ¿sí? Y por eso es que a partir de abril pagan las utilidades las empresas, porque ya está presentada toda la documentación al SRI, ya se ha determinado cuánto es la utilidad a repartirse entre todos los trabajadores, ¿no? Entonces, previo a esto, hacerse la presentación al consejo directivo de los resultados de la empresa, ¿no? Si es que no hay este presidente empresarial, este director general, básicamente lo hace el gerente general o la gerencia general, la gerenta general hace es el que debe esta reunión y hace la presentación de estos resultados, ¿no? En el caso de que si hay este CISO, es el que hará toda esta presentación. Steve Jobs, él era un CISO de Apple, por ejemplo. Sí, es como líder máximo, el jefe máximo que hay. Obviamente sobre él siempre están los directores. El CSO no necesariamente tiene que ser accionista de la empresa. Puede ser una persona externa que se le contrata también, puede ser. No, pero por lo general es uno de los accionistas. O sea, por lo general casi siempre es uno de los accionistas, pero no es una regla o no es una condición que tenga que ser accionista. Podría ser también accionista minoritario, tampoco importa, ¿sí? O sea, ahí sí es el consejo directivo el que decide a qué cabeza pone, ¿no? Ya lo que les dije hace un rato, la mitad más uno. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Compañías del Ecuador, este les voy a subir, sí tengo, aquí les voy a subir esta Ley de Compañías. Existen 5 tipos de empresas o compañías de comercio. Estas son la compañía de nombre colectivo, compañía de comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada y la compañía de sociedades anónimas, ¿no? Y la compañía de economía mixta. Esto les voy a mandar porque, como les decía, esto no es clase de empresas, esto es clase de contabilidad. Entonces, un poco saber el tipo de empresas que existen, pues para que ustedes tengan como una breve idea de cuál es cada una de estas, ¿no? Sí, estas compañías constituyen personas jurídicas. Este tipo de personas tienen ciertas obligaciones generales que cumplir, como son tener una representación legal en el país, ¿sí? Siempre tiene, así sea la empresa extranjera, tiene que tener un representante legal en el Ecuador. O sea, así se llame Coca-Cola, se llame Unilever, se llame Nestlé, ¿cuál es otra? Alpina, que es de colombianos, no sé, Adidas, si estuviera aquí, no solo los de venta, LATAM, ¿sí? American Airlines, DirecTV, ¿sí? Tienen que tener un representante legal en el Ecuador, de ley, que es a quien les llegará toda la cuestión judicial, si es que lo hay, para llegarlo de demandas laborales y esas cosas, tiene que haber un representante, ¿no? Tiene que tener un domicilio fiscal en el Ecuador, tiene que tener una dirección fiscal en el Ecuador, que si no la pone, se asume que es Quito, ¿sí? Si no la deciden, se asume que Quito es donde se domicilian las empresas, por lo que es la capital. Se declara mensual y anualmente los impuestos, esto ya depende de cómo les pida el SRI, ¿sí? Tener un capital mínimo de apertura, lo que se llama la cuenta de integración, que eso lo pide el registro mercantil, ¿no? Es que es de 800 o $1,200, tampoco es mucho. Las compañías de responsabilidad limitada, este tipo de compañías pueden realizar cualquier tipo de actividades civiles, de comercio o mercantiles, con excepción de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorros, ¿no? Entonces, esto de cooperativa de ahorros y créditos te le ha puesto el nombre, ¿sí? Esta es compañía limitada, ¿sí? Y de acuerdo a la ley nos dice que no pueden hacer ni bancos, ni seguros, ni capitalización, ni ahorros. Y esta es Riobamba Limitada, es una compañía limitada, ¿sí? La misma ley del Ecuador se contradice, por si acaso. Y puesto de ejemplo esta.
Esta es una de embutidos, por si acaso, la italiana. ¿Sí? Los socios, estas compañías deben tener mínimo 2 socios y máximo 15. El capital mínimo para constituirlas de $400 estará dividido en participaciones y deberá pagarse al menos del 50% al momento de la constitución y el saldo dentro de los siguientes 12 meses. Sí, si van así, ya son una pluripersonal, que son una compañía, tienen una cuenta de integración de $400, ese lo saca del bolsillo a cualquiera de los socios. Estamos hablando de empresas que ya valen cientos de miles de dólares, ¿no? O sea, yo conozco la italiana, no sé si ustedes han comido sus embutidos. Yo tuve la oportunidad de de conocer las plantas de producción de ellos. Es bastante grandecito. O sea, ellos en equipamiento están sobre los $100,000, facilísimo, facilísimo. Deben llegar capaz de un poco más. No creo que den a millones, pero sí tenía bastante dinero en equipos. Paga $400 para ellos, tonteras. Y ni siquiera 400, tengo que pagar 200. Porque dice 50% al principio y después tengo 12 meses para los otros 200, ¿no? Entonces, un poco esas son las reglas del juego. Eso es lo que está en la ley, así que eso es lo legal. Participaciones, las participaciones deberán ser iguales, acumulativas e indivisibles, ¿no? De acuerdo al monto que ponga cada uno de los socios. Podrán ser transferidas solamente con aceptación unánime del resto de socios, ¿sí? O sea, aquí para dividirse las utilidades, no es que yo digo, no, 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 yo quiero que a mí me dividen las utilidades, ya sabrán ustedes qué hacen, ¿sí? Sino que entre todos los socios deciden, eh, entre todos los socios deciden si se dividen o no se dividen las utilidades. Aquí sí tiene que ser unánime, ¿no? Si es que no hay unanimidad, se reinvierten todas esas utilidades. Solo cuando hay unanimidad se pueden transferir las utilidades. La administración, ahí tiene la Junta General de Socios, legalmente constituida, es el órgano supremo de la compañía, y deberán contar con una gerencia general, un presidente, quien ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial, ya sea en conjunto o subsidiariamente, ¿no? Puede ser que los dos sean los representantes legales o uno de los dos sea el representante legal, ¿no? Porque igual, para constituciones de empresa, en el registro mercantil, para efectos del SRI, eh, perdón, para representaciones del SRI, tiene que haber un representante legal, ¿no? Y eso sí tiene que estar dentro de los actas de creación de la empresa y todo lo demás, quién es el representante legal, porque para abrir el RUC tiene que presentar las copias del representante legal, para hacer tipo de trámites hay que presentar con las copias de las cédulas y todo lo demás, entonces sí tiene que estar desde el principio definido quién es. Los capaces del presidente, porque todavía no hay un gerente general, ¿sí? O, o la gerencia general es más movible, digámoslo así, ¿no? Las compañías o sociedades anónimas, aquí tenemos algunos, Plastigama, Azucarera Valdés, sí, créditos económicos, sí, es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables. Está formada por aportaciones de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones, ¿sí? Socios mínimo 2, sin que exista un máximo. Aquí es indiferente el máximo, ¿no? El capital mínimo para constituirlas es de $800. ¿Ustedes creen que los dueños de la Azucarera Valdés no tienen $800 en la billetera? O los de créditos económicos no tienen $800 en la billetera. Sí, el capital estará dividido en acciones y el porcentaje mínimo de capital pagado está definido por la superintendencia de compañías. Eso sí es móvil, ¿no? Las acciones serán siempre nominativas y pueden ser ordinarias, confiere todos los derechos fundamentales que la ley reconoce al accionista, o sea, tiene voz y voto y participación, bueno, todos tienen participaciones, ¿sí? Y las preferidas no tienen derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y la liquidación de la compañía. Entonces, ¿cuáles son las que sacan a la venta? También las preferidas. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a voto. ¿Cuál es el problema? Cuando sacan a la venta acciones o dejan que entren nuevos accionistas sin tomar en cuenta esto, porque es capaz de ir desconocimiento, ¿sí? De la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Saco a la venta solo acciones preferidas. Les vendo, tienen derecho a todas las regalías y demás de acuerdo al porcentaje que inviertan, pero no pueden votar. ¿Sí? Con eso sigo manteniendo el control de la empresa. Eso hace Corporación La Favorita. Eso hace la Corporación La Favorita, ¿no?
saca a la venta saca a la venta acciones. Recién nomás hace un par de meses me parece que Marathon hizo lo mismo, sacó a la venta acciones, sacó estas preferidas, ¿sí? Las cuales solo tienen, las cuales solo tienen derecho no tienen derecho a voto, ¿no? Tienen derecho a la participación de las regalías, de las ganancias al fin de año, ¿no? Y las ordinarias son las que tienen los dueños mayoritarios, los que deciden qué se va a hacer sobre la empresa, ¿no? La administración, similar a las compañías de responsabilidad limitada, ¿no? Con el consejo directivo, el presidente y la gerencia general, con el representante legal y todo lo demás. Sí, básicamente una forma rápida. Faltan algunas, yo sé que faltan aquí algunas, y por eso es lo que les decía que en este caso les iba a mandar este documento de la superintendencia de compañías para que ustedes lo tengan, ¿no? Sí, me está escribiendo también a mí su compañero Dylan, pero no me sale en las personas que están intentando, ya me salió, ahorita sale, y también Stalin, recién los dos me asoman, no es que se les haya querido dejar entrar, sino que recién me asoman, creo que es un problema mutuo, del internet de ustedes y del mío, que también anda hecho una porquería en internet, ¿sí? Bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, veamos un poquito del siguiente tema de las transacciones. Saquémosle tiempo, ganémosle tiempo. No, es que me afecte tampoco, porque ¿Dónde está? Listo, vamos a ver, darle un poquito de tiempo. El objetivo es determinar e identificar los tipos de transacciones contables y definir las aplicaciones de la contabilidad. Entonces, ¿qué son estas transacciones? Un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades, ¿no? Es cuando hay este intercambio de dinero, sobre todo, ¿no? Hay un beneficio económico para una de las dos partes. Alguien da dinero, el otro da un producto o un servicio, ¿sí? Las transacciones pueden ser recíprocas cuando cada entidad recibe y transfiere recursos económicos, o no recíproca cuando solo una de las entidades recibe el recurso económico y la otra transfiere dichos recursos. Por ejemplo, en el caso de donaciones o contribuciones otorgadas o recibidas. ¿Sí? Si es que yo hago una donación, yo entrego dinero, pero no recibo nada a cambio. Bueno, sí recibo algo a cambio. ¿Por qué es en las donaciones de las empresas grandes? Porque con esto disminuyen el impuesto a la renta. ¿Sí? El donar les ayuda a disminuir el impuesto a la renta porque las donaciones son todo lo que se dona, todo lo que tienen en donaciones, pueden ustedes pedir como está prepagado el impuesto a la renta y aparte la imagen de la empresa. Responsabilidad social empresarial se llama eso, ¿no? Entonces les deja una buena imagen frente a la comunidad de que, están ayudando, ellos ayudaron a hacer esto y desinteresadamente. ¿Por qué? Porque por lo general la mayoría de personas no sabe que las donaciones lo que se hace es disminuirles el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces es como, ay, qué buenos que son, cómo ayudan a la sociedad. No, no están ayudando, están bajando los impuestos, nada más. Sí, obviamente, también sí, algunos sí lo hacen por ayudar, ¿no? Pero a veces quedan las dudas, ¿no? A veces también, ¿qué es donación y qué no es donación? Yo me acuerdo que en alguna época, cuando Quito no estaba tan feo, eh, los parterres centrales de algunas avenidas era puesto, ponían por ejemplo ahí, este parter fue donación de Movistar, entonces estaba ahí medio bonito, puesto ahí cuidado del césped, puesto unas florcitas, puesto ahí una rejita para que no pisen, y eso se tomaba como donación, y con eso se bajaban el impuesto a la renta. Eso tampoco es donación. O sea, donación capaz de ayudar a una escuela, ayudar a un hospital, a un orfanato, ese tipo de cosas deberían ser donaciones. También deberíamos normar bien qué se lo puede tomar como donación. Sí, o sea, arreglar el ornato de la ciudad, sí, bonito, se ve bonita la ciudad, pero no es una donación para que te puedas bajar el impuesto a la renta. Eso no es responsabilidad social. O sea, responsabilidad social no es comprar tres basureros. Sí, responsabilidad social es apadrinar una escuela, apadrinar un orfanato, un ancianato, o yo creo eso, ¿no? Eso sí es muy, muy mío, ¿no? Yo creería que eso es hacer obra social, eso es hacer responsabilidad social, ¿sí? No agarrar y plantar cuatro plantas, ¿no? Perdón si es que alguien piensa diferente, pero
Esa es mi percepción de las cosas. Las transacciones se reconocen contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una obligación para la otra parte involucrada independientemente de cuándo se realice, ¿sí? ¿Qué puede ser? Cuando yo pido un abono. Ustedes me van a contratar a mí para que les haga 200 camisetas. Entonces yo les digo, ok, yo le hago las 200 camisetas, pero necesito que me dé el 25% de abono. Ustedes están dándome el dinero, todavía no hay nada que yo les esté dando de mi parte, aparte de, bueno, firmar un contrato, firmar un recibo, y en un tiempo estipulado yo entregaré ese producto, ¿sí? O cuando hago la reserva de una habitación, por ejemplo, también. Si yo doy un dinero por adelantado, hago una reserva, puede ser para una habitación, para una entrada a un concierto, sí, para algún espectáculo público. No tengo todavía la entrada, que seríamos como es el tangible, no utilizo esa habitación todavía, pero a futuro yo tendré el derecho a usar eso, ¿no? Y ahí este intercambio comercial, esta transacción. Yo doy dinero, ellos me dan servicio de alojamiento. Yo doy dinero, me dan una entrada para un espectáculo. Yo doy dinero y me dan una computadora. ¿Sí? Estamos haciendo un intercambio de bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha entregado o recibido la mercancía, ya sea en el lugar de destino o de embarque, según haya pactado, ¿sí? ¿Qué puede ser? Que me compramos a crédito también. Entonces, yo entrego a ustedes, ahí es al revés. Yo, proveedor, les entrego a ustedes la mercadería y ustedes me van a pagar en 15 días o en un mes, porque hemos quedado así, las políticas de créditos que yo tengo con ustedes, ¿sí? No es que bueno, les doy al fío más o menos, ¿no? Entonces, sí, yo no he recibido nada, solo tengo mi factura firmada por ustedes, que es mi respaldo para cobrarles, nada más, ¿sí? Pero yo no he recibido todavía nada. Después de X cantidad de días, de acuerdo a los días de crédito que tengamos, ustedes me tendrán que pagar por ese producto. Cuando se ha otorgado o recibido el servicio, también, ¿sí? Lo mismo que también trabajé a crédito, o lo que les decía al contrario, cuando nos piden una reserva, cuando se ha efectuado traslaciones de dominio o adquisiciones de activos a través de un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, ¿no? Aquí ya es el cambio de dominio, es que yo les vendo un auto. Entonces ahí sí tenemos que ir a hacer todo un trámite en notaría para hacer el traspaso. El auto que estaba a mi nombre ahora pasa a estar a nombre de ustedes, ¿no? Entonces puede ser que yo reciba, y es más, yo recibo el dinero, ustedes me pagan por ese auto y cuando esté saldado todo el auto, ahí recién vamos a hacer en la notaría el cambio de dominio. Antes de que, si no está pagado, no se hace el cambio de dominio. Ahí es cuando les tumban, ¿sí? Entonces, para hacer esos cambios de dominio, tiene que estar pagado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya me dieron el 100% del total de ese automóvil, pero yo todavía no les doy el auto, ¿sí? Entonces, podría haber ahí también podría ir con la plata, ¿no? Y tener cuidado cuando vendan cosas, ¿no? Hay que hacer contratos con recibos, precontratos y todo lo demás para que después vayan a perder su dinero y se quede el otro con el activo también, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. También hay las transformaciones internas, son los cambios en la estructura financiera de la entidad a consecuencia de decisiones internas, ay, perdón, decisiones internas, las cuales le ocasionan efectos económicos que modifiquen sus recursos o sus fuentes, ¿no? Puede ser que lo que les decía hace un rato de las corporaciones, ¿no? Que se metan, que un socio ponga más capital, empiece a capitalizar la empresa con el objetivo de tener más acciones, ¿sí? De tener mayor participación dentro de esa empresa y poder tener más poder de decisión, ¿sí? O lo que modifican las fuentes de ingresos, ¿no? Que ya dicen, no, ya no vamos a poner más dinero a los socios y toca empezar a pedir prestado dinero al banco, ¿no? Entonces podrían haber también estas estructuras, estas transformaciones internas, ¿no? Un cambio de estructura, ¿no? Políticas de la propia empresa que cambiaron de presidentes, cambiaron de consejo directivo, cambiaron de dueños, y empiezan con nuevas restricciones o poner otras nuevas políticas, ¿no? Las transformaciones internas se reconocen contablemente el momento que se modifica la estructura de sus recursos y sus fuentes. En el momento que hay este cambio de estructura de recursos, es más, hay un estado financiero para esto, ¿no? Que es el de cambio y aumento de capital, se llama, ¿no? O esta reestructuración de las fuentes. O capaz nos dedicábamos a hacer tal que nos dedicábamos a vender algún tipo de producto o servicio y después, como no nos fue bien, cambiamos también cambiamos seguimos con el mismo nombre comercial, pero vendemos otra cosa. Estamos cambiando nuestras fuentes de ingreso. Ya no recibimos del dinero por no sé, por la venta porque está el servicio de reparación de equipo de refrigeración, sino que ahora nos dedicamos a la venta de equipo de refrigeración. Antes éramos lo que dábamos mantenimiento, una empresa de servicios que daba mantenimiento a equipos de refrigeración.
Como ahora ya no se mueve tanto el mantenimiento y demás, nos dedicamos a vender los equipos. O al revés, antes vendíamos equipos, ahora la gente está haciendo mucho dinero, entonces ahora me dedico a la reparación de equipos. Estamos cambiando las fuentes de ingresos. Nuestro ingreso ya no es por la venta de equipos, nuestros ingresos se dan por el servicio de mantenimiento de dichos equipos. ¿Sí? Entonces también aquí hay esas transformaciones internas, ¿no? Por ejemplo, la transformación de materia prima en la producción en proceso también, de ese estado de producto terminado o el abonado en una planta o una porción de la misma, entre otros. Tener este producto en proceso también puede ser, ¿no? Esas transformaciones internas. Otros eventos. Los eventos son sucesos de consecuencias que afectan económicamente a una entidad misma, la cual son ajenos a las decisiones de la administración de la entidad y están parcialmente o totalmente fuera del control. Es, por ejemplo, que aumenta un impuesto, eventos se derivan de la interacción entre una entidad y su medio ambiente, se denominan eventos externos, en tanto que los eventos que ocurren dentro de la entidad y que están fuera de control se denominan eventos internos. Los eventos externos son los que están fuera de su control, por ejemplo, un impuesto, el cambio de gusto o de gusto de preferencias de los consumidores, las políticas de la competencia, esto está fuera de su control, entonces no pueden hacer nada, ¿sí? O sea, si el aumento de la gasolina, entonces sí, la gasolina aumenta cada mes, ¿qué podemos hacer? Nada, resignarse y capaz subir los precios de los productos, no hay como hacer nada más. En cambio, las internas son las que sí tenemos control nosotros, ¿sí? Que tendrían a ser como, por ejemplo, la política de calidad, estas políticas de créditos, las políticas de inventarios, las políticas de ventas, ¿sí? Donde ustedes sí tienen el control, las políticas de producción, ¿sí? O los planes de producción, la aprobación de presupuestos, donde tienen toda la injerencia, porque son eventos que están pasando internamente dentro de la empresa y ustedes tienen toda la potestad de decidir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Ahora les voy a poner un grafiquito sobre eso, es una ruedita bastante simple. Sí, bueno, vamos a quedar hasta ahí porque han sido más de las 9. Les pido disculpas por haber pasado estos 2 minutos. No sé si tengan alguna pregunta con esto de las transacciones. O en todo caso, para terminar de ver todo y no vamos a hablar y podemos conversar o tener algunas preguntas, ¿no? Igual la próxima semana ya les voy a mandar una consulta también, que tenemos que hacerlo como parte de los mecanismos de evaluación. Yo el día lunes les indico sobre qué tema. Vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer grupos por si acaso. Y ustedes, bueno, en total son 28, de los cuales no vienen 1, 2, 3, Inge, 4, 5, un ratito 6. Estamos a la final, estamos 22 que están asistiendo, ¿sí? De esos 22 deberían ser grupos de 4 personas, 3, 4 o máximo 5 personas. Así que sí. No sé si se conocen entre ustedes para hacer los grupos. Yo armo los grupos a mi discreción y a mi gusto. No sé qué pensarían en eso. Ahora sí, ¿quién me iban a preguntar algo? yo, Inge, referente a ese tema de lo que dice los grupos, ¿cómo se va a establecer eso, Inge? Porque prácticamente yo de mi parte casi no tengo contacto casi con nadie de los que estamos en esta clase, se podría decir, Serie, porque ya. la mayoría de compañeros y estudiantes están en distintas carreras. Entonces, no, prácticamente no tengo ni contactos ni nada de Ya, los entonces compañeros. vamos a hacer algo. Yo voy a armar los grupos. Sí, yo voy a armar los grupos y yo les digo el día lunes cuáles son los grupos y obviamente en el camino, si es que hay problemas, me tienen que ir avisando para o rearmar el grupo, o separar el grupo, reformar grupos, lo que sea. Pero vamos desde la primera parte, como usted bien me dice, y igual me está poniendo Pablo también en el chat, que no, ustedes no se conocen, o sea, porque son estas clases virtuales, o sea, aparte de estar en el mismo grupo, en el mismo Zoom, no hay mayor interacción entre ustedes. Entonces yo haré los grupos. El día lunes yo les aviso cómo están conformados los grupos. ¿Sí? Igual, con esta potestad de que pueda haber algún cambio, de que pueda haber alguna separación, si es que el trabajo nos está dando de la mejor forma, ¿no? ¿Sí? Listo. Hablamos de ese tema bien el día lunes entonces, con lo de los grupos. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Igual Sebastián dice lo mismo. Creo que va a ser la mejor opción Ingeniero, comunicarme. Dígame, Dylan. una consulta. Usted ayer, el día de ayer había dicho que hoy iba a subir una prueba. Tal vez ya no se va a No, subir. la prueba es para el día lunes. Ah, el El día lunes. Ah, lunes, ya, el ok. día lunes para los últimos 10 minutos, ¿sobre qué? Sobre lo que vimos de los conceptos de contabilidad, lo que vimos, las tres primeras, no esta porque no acabamos de ver, ¿no? Sería, gracias por hacerme acuerdo, ya les digo de qué es, dónde está la plataforma de ustedes. Eh, lo que es la de conceptos de contabilidad,
los objetivos, entidad contable y usuarios de la información contable y conceptos de clasificación de la empresa. Sobre esas 3 presentaciones, ¿sí? Yo sacaré 5 preguntas. Eso les hago el día lunes, en los últimos 10 minutos, más un tiempo que se queden ustedes, pero ya sin que yo esté presente, ¿sí? Profe, disculpe, ¿me puede repetir otra vez los temas? Son conceptos, Conceptos de objetivos. contabilidad, que es la clase 2, los PDFs que dice clase 2, la que dice clase 3, objetivos, entidad contable y usuarios de la información contable, y la clase 4, conceptos de clasificación de empresas. Listo, muy La amable. 5 no, ingeniero. porque todavía no terminamos. Sí, y un ¿Ya? poco esto también es para hacer una retroalimentación de mi parte para ver que me estén entendiendo la clase. Sí, 5 preguntitas, algo simple, nada del otro mundo. Opción múltiple y verdadero y falso. Muy amable. Nada de preguntas rebuscadas. ¿Sí? Muy gentil, ingeniero. Listo, Gracias. eso es de mi parte. Que tengan un buen fin de semana. Sí, dígame, Pablo. Dije hasta el lunes, Hasta el compañeros. lunes, Juan Carlos. Dígame, Pablo. Lo que pasa es que yo llegué un poquito atrasado y no sé si me toman en cuenta en la lista. A ver, ya le pongo. Gracias por haberme dicho. Buenas Pablo, noches, ingeniero, hasta el día lunes. listo, hasta el día lunes. Que estén muy bien. Ya está Pablo en lista. Ah, ya, listo. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más que no le haya puesto en la lista que entró más tarde? ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces quedamos. ¿Usted, Gabriela, también? ¿Dónde está Gabriela? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Porfa, ayúdeme a Gabriela ponerme Mieles. Listo, ya está en lista, Gabriela. ¿Alguien más? No, creo que estamos todos entonces. Listo. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el día lunes. Buenas noches, profe. Hasta el lunes, profe. Hasta luego, Inge. Gracias. Lunes, Inge.